Recibo un cordial saludo, licenciada Sonia del Carmen Ábrego. Mi nombre es María Saray Mejía Rivas y hablaré sobre cilindros urinarios. Los cilindros urinarios son estructuras cilíndricas microscópicas producidas por el riñón, presentes en la orina durante procesos patológicos. Se forman en el túbulo contorneado distal y túbulos colectores de las nefronas. Luego se desprenden y pasan a la orina, donde se pueden detectar por microscopía. Los cilindros urinarios, como lo dije anteriormente, se forman en la luz de los túbulos del riñón y reciben ese nombre porque son moldeados en los túbulos y puede formarse ya sea por precipitación o gelificación de la mucoproteína de Tanz-Horfall, por agrupamiento de células o de otros materiales dentro de una matriz proteica, o también por la adherencia de células o de material a la matriz, o también por conglutinación de material en el interior de la luz tubular. Los túbulos renales secretan esa proteína que, según se cree, forma la matriz de todos los cilindros. Algunos cilindros pueden contener también proteínas plasmáticas, pero por lo general estas están confinadas en los gránulos del cilindro. ¿Cuáles son los factores que intervienen en la formación de los cilindros? Los factores que intervienen está la éstasis urinaria, que tiene que ser una disminución marcada del flujo de orina, la acidez incrementada, la elevada concentración de solutos y la presencia de constituyentes anormales iónicos o proteicos. La formación de los cilindros por lo general tiene lugar en los túbulos distales y colectores porque es allí donde la orina alcanza su concentración y acidificación máxima. Los cilindros tienen siempre origen renal y constituyen importantes indicadores de enfermedad renal intrínseca. Pueden estar presentes en los casos de daño glomerular, de daño tubular, de inflamación renal y de infección renal. Los cilindros se clasifican sobre la base de su aspecto y de sus componentes celulares. Los diferentes tipos de cilindros que se encuentran son hialinos, eritrocitarios, leucocitarios, epiteliales, granulosos, céreos y grasos. Muchas veces es difícil distinguir entre los diferentes tipos de cilindros porque existe un proceso degenerativo o porque el cilindro contiene diversas estructuras. Cilindros hialinos son los que se observan con mayor frecuencia en la orina. Están formados por la precipitación de proteínas en la luz de los túbulos, por la proteína llamada Tanz-Horfall gelificada, y pueden contener algunas inclusiones que se incorporan estando el cilindro en el riñón. Tienen un índice de refracción muy bajo, debido a que están formados solamente por proteínas. Son incoloros, homogéneos y transparentes, y por lo general tienen extremos redondeados. Pueden observarse cilindros hialinos hasta en la enfermedad renal más leve. Es por ello que no se asocia con ninguna enfermedad en particular. En la orina normal pueden encontrarse cilindros hialinos en pequeña cantidad. Con frecuencia el número de cilindros aumenta después de un ejercicio físico intenso o en casos de deshidratación fisiológica. Los cilindros eritrocitarios, la presencia de estos cilindros eritrocitarios significa hematuria de origen renal. Son siempre patológicos y por lo general diagnósticos de enfermedad glomerular. Se encuentran en la glomerulonefritis aguda, en la nefritis lúpica, síndrome de Gons-Pasturi, endocarditis bacteriana y traumatismo renal. También en el infarto renal, pielonefritis y en la insuficiencia del ventrículo derecho. Los cilindros eritrocitarios pueden tener un color castaño o ser casi incoloros y pueden estar formados por unos pocos glóbulos rojos en una matriz proteica o bien por muchas células.
Si los hematíes se encuentran aún intactos y su forma puede detectarse, se denominan cilindros eritrocitarios. Si se produce degeneración del cilindro y este pasa a ser un cilindro granuloso de color castaño rojizo, se trata de un cilindro hemoglobínico o hemático. Los cilindros leucocitarios se observan en la infección renal y en procesos inflamatorios de causa no infecciosa y pueden encontrarse en la pielonefritis aguda, en la nefritis intersticial, en la nefritis lúpica y en la enfermedad glomerular. La mayoría de los leucocitos que aparecen en estos cilindros son neutrófilos polimorfonucleares. Y en el cilindro pueden haber ya sea unos pocos leucocitos o bien puede estar formado por muchas células aglomeradas, como se pueden observar en la imagen. Si las células se encuentran aún intactas, pueden observarse los núcleos con claridad, pero al comenzar la degeneración de los elementos celulares, la membrana desaparece y el cilindro adquiere un aspecto granular. Los cilindros granulosos. Los cilindros granulosos pueden formarse a partir de la degeneración de cilindros celulares o bien por la agregación directa de proteínas séricas en una matriz de mucoproteína de Tangs-Horfall. Inicialmente los gránulos son de gran tamaño y su aspecto es tosco, pero si la orina permanece en reposo durante un tiempo prolongado, se destruyen y se forman gránulos de aspecto más delicado. Los cilindros granulosos casi siempre indican enfermedad renal significativa. No obstante, este tipo de gránulos puede observarse en la orina durante un corto periodo después de la realización de un ejercicio físico intenso. La determinación del tipo de gránulo, ya sea para saber si es un granuloso grueso o fino, dice que carece de significación clínica, pero que los cilindros granulosos finos contienen gránulos de color gris a amarillo pálido y los gruesos contienen gránulos de mayor tamaño y de color más oscuro. Con frecuencia estos cilindros parecen negros debido a la densidad de los gránulos. Estos cilindros se han asociado con la enfermedad en la necrosis tubular aguda. Ahí se han asociado que están presentes en esa patología. Los cilindros de células epiteliales se forman como consecuencia de la éstasis urinaria y de la descamación de las células del epitelio tubular. Su observación en la orina es rara debido al escaso número de enfermedades renales que afectan principalmente a los túbulos. Pueden aparecer los cilindros epiteliales en la orina después de la exposición a agentes o virus nefrotóxicos, por ejemplo, el citomegalovirus, el virus de la hepatitis, que provoca la degeneración y necrosis tubular. Estos cilindros también pueden aparecer en la enfermedad renal crónica grave, en la que el daño tubular acompaña al daño glomerular, y en el rechazo del aloinjerto del riñón. Los cilindros céreos, estos poseen un índice de refracción muy elevado. Son de color amarillo, ya sea grises o incoloro, y tienen un aspecto uniforme y homogéneo. Con frecuencia aparecen como cilindros anchos y cortos de extremos romos o cortados, y a menudo sus bordes son cerrados. Se ha postulado que pueden formarse a partir de la degeneración de cilindros granulosos. Los céreos se observan en orinas de pacientes con insuficiencia renal crónica grave, hipertensión maligna, amiloidosis renal y nefropatía diabética. También se ven en casos de enfermedad renal aguda, inflamación y degeneración tubular y en el rechazo del aloinjerto de riñón. Los cilindros grasos son aquellos que incorporan gotitas de grasa libre o bien cuerpos ovales grasos. Pueden contener ya sea solo unas pocas gotas de grasa o estar formado casi totalmente por gotitas de grasa de diferente tamaño. Si la grasa es colesterol, las gotitas serán anisotrópicas y bajo luz polarizada presentan la característica formación en cruz de Malta.
Pero si está formado por triglicéridos, estos no polarizan la luz, pero se tiñen con Sudan 3 o con Oil Red O. Los cilindros se ven cuando existe degeneración de grasa del epitelio tubular, como en la enfermedad tubular degenerativa y en el síndrome nefrótico. Se observan con frecuencia en el síndrome nefrótico y en la glomerulosclerosis diabética, en la nefrosis lipoidea, en la glomerulonefritis crónica, en el lupus y en la intoxicación renal. Esto ha sido todo. Gracias por su atención.